que también van a ser protagonistas. De hecho, hoy el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se sienta ante la jueza que le investiga para intentar despejar si hubo o no irregularidades en contratos del ente federativo, con Rubiales al frente y con el polémico traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Recuerden que en aquella operación estuvo también el exfutbolista de, entre otros, el Real Zaragoza, Gerard Piqué. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Fernando Rodríguez, abogado del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, miembro de ILEX Abogados. Señor Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Así que otro caso diferente del beso de Jennifer Hermoso, ¿no? Esto es lo primero que habría que aclarar. Sí, totalmente diferente. No tiene nada que ver una cosa con otra. Uh-huh. En este caso, ¿qué es lo que se juzga y qué consecuencias podría tener para Rubiales? A ver, lo que se le indiciariamente se le está solicitando o investigando es por una corrupción en los negocios, un blanqueo de capitales, administración desleal y pertenencia a organización criminal, que no es poco. Entonces, en la corrupción de negocios, pues lo que se podía enfrentar es a una pena de prisión de entre 6 meses y 4 años, inhabilitación del cargo que ocupa de unos 6 años y luego una multa del tanto al triplo del beneficio obtenido. Por el blanqueo de capitales tendríamos también de una pena de 6 meses a 6 años, otra multa del tanto al triplo. Y luego aquí, siendo que estaba como directivo, tendríamos una agravante del 302 del Código Penal que se le aplicaría la pena en su mitad superior. Es decir, del arco temporal que he dicho de 6 meses a 1 año, sería la mitad superior. Luego, en la administración desleal, pues también se le pediría entre 1 año y 6 años de prisión y una multa de 6 a 12 meses. Y luego la pertenencia a la organización criminal, pues entre 6 meses a 2 años, ¿vale? Por los hechos más o menos, esas serían las penas que se le podrían llegar a solicitar, siempre y cuando se mande a juicio por alguno de estos delitos. Corríjame, pero me ha parecido que en total hasta unos 10 años de cárcel aproximadamente. Sí. Entre 10 y 15 le podrían pedir, pero eso sí, es por cada delito, ¿vale? Por separado la suma de los delitos. Señor Rodríguez, ¿este caso es, digamos, o debería ser más preocupante para Rubiales que el de Jennifer Hermoso desde un punto de vista, vamos a decir, penal? Sí. A ver, mediáticamente el otro, pues bueno, ya sabemos que siempre tiene mucho bombo, pero este en temas de cárcel tendría que preocuparle bastante más, porque ya cuando se ha abierto una causa por estos delitos es que ya hay una investigación detrás con prueba y vamos, sería muy probable que al menos por un par de ellos fuese sentado en el banquillo. Es decir, ustedes, entiendo, sin pedirle que haga de juez, pero entiendo que tiene la sensación de que no va a ser sencillo para Rubiales librarse de este procedimiento. No, porque, a ver, detrás hay una investigación ya de la Guardia Civil, de Policía Nacional, del grupo que sea. Y cuando se abren las diligencias y más, que creo que estas están bajo secreto de sumario, suele estar la cosa bastante trillada. Pues, en este tipo de delitos. Fernando Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un saludo. A vosotros, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias.